Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos de corporaciones locales. Volumen 1. Tema 15. Las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos. Interesados, concepto y tipos. Derechos de los ciudadanos. Cómputo de los plazos. Ampliación de plazos y tramitación de urgencia. La información y atención al ciudadano. 1. Las relaciones entre las administraciones públicas y los ciudadanos. La sociedad española ha evolucionado profundamente a partir de las últimas décadas del siglo XX, hacia un estado actual de sociedad dinámica que va por delante del aparato administrativo, demandando y exigiendo de la administración el cumplimiento de su razón de ser, el servicio público. La administración, en el más amplio sentido de la palabra, se legitima a los ojos de los ciudadanos en la medida en que sea capaz de prestar los servicios de forma eficiente y eficaz. Nos encontramos, pues, con la necesidad de una profunda transformación del modelo de administración que la haga evolucionar como ente prestador de servicios. Este cambio está suponiendo una radical modificación de todo lo que conforma el ámbito interno de la administración: estructura, modelos organizativos, cultura, filosofía, técnicas de trabajo, etc. A esto aludimos con la expresión modernización de las administraciones públicas. En especial, la administración debe establecer las premisas para implantar una cultura de mejora continua en la comunicación con los ciudadanos. Se trata también de acercar la administración a los ciudadanos para conseguir mejorar la atención al ciudadano, potenciar los servicios de información administrativa, facilitar el acceso de los ciudadanos a la información administrativa. Por su parte, la exposición de motivos de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, LPAC, en adelante, señala que el título I recoge todo lo relativo a los interesados en el procedimiento y resalta algunas novedades de esta ley en cuanto a los interesados respecto a la regulación anterior, la LRJAP y PAC. Regula, entre otras cuestiones, las especialidades de la capacidad de obrar en el ámbito del derecho administrativo, haciéndola extensiva por primera vez a los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos cuando la ley así lo declare expresamente. B. En materia de representación, se incluyen nuevos medios para acreditarla en el ámbito exclusivo de las administraciones públicas, como son el apoderamiento apud acta, presencial o electrónico, o la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la administración pública u organismo competente. C. Igualmente, se dispone la obligación de cada administración pública de contar con un registro electrónico de apoderamientos, pudiendo las administraciones territoriales adherirse al del Estado, en aplicación del principio de eficiencia. La LPAC dedica el título I a los interesados en el procedimiento, con la siguiente estructura. Título I de los interesados en el procedimiento. Capítulo I: la capacidad de obrar y el concepto de interesado. Art. 3. Capacidad de obrar. Art. 4. Concepto de interesado. Art. 5. Representación. Art. 6. Registros electrónicos de apoderamientos. Art. 7. Pluralidad de interesados. Art. 8. Nuevos interesados en el procedimiento. Capítulo 2. Identificación y firma de los interesados en el procedimiento administrativo. Art. 9. Sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento. Art. 10. Sistemas de firma admitidos por las administraciones públicas.
Art. 11. Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo. Art. 12. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados. Pero además, pasando al siguiente título, 2, encontramos otras disposiciones que afectan a los interesados igualmente, por lo que deberemos alargar este análisis hasta agotar el tema. 2. Interesados, concepto y tipos. Identificación y firma. 2,1. Concepto, capacidad de obrar, representación. A. Capacidad de obrar, Art. 3 LPAC. A los efectos previstos en la LPAC, tendrán capacidad de obrar ante las administraciones públicas. A las personas físicas o jurídicas que ostenten capacidad de obrar con arreglo a las normas civiles. En el derecho civil, la capacidad de obrar se adquiere con la mayoría de edad, es decir, a los 18 años. B. Los menores de edad para el ejercicio y defensa de aquellos de sus derechos e intereses, cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico sin la asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Se exceptúa el supuesto de los menores incapacitados, cuando la extensión de la incapacitación afecte al ejercicio y defensa de los derechos o intereses de que se trate. C. Cuando la ley así lo declare expresamente, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. B. Concepto de interesado, Art. 4 LPAC. Se consideran interesados en el procedimiento administrativo. A quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos. B. Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte. C. Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos y sociales serán titulares de intereses legítimos colectivos en los términos que la ley reconozca. Cuando la condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derecho habiente, término técnico que equivale, en términos generales, a heredero, sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento. C. Representación, Art. 5 LPAC. Los interesados con capacidad de obrar podrán actuar por medio de representante, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado. Las personas físicas con capacidad de obrar y las personas jurídicas, siempre que ello esté previsto en sus estatutos, podrán actuar en representación de otras ante las administraciones públicas. Para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona, deberá acreditarse la representación. Para los actos y gestiones de mero trámite, se presumirá aquella representación. La representación podrá acreditarse mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna de su existencia. A estos efectos, se entenderá acreditada la representación realizada mediante apoderamiento APUD, acta efectuado por comparecencia personal o comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, o a través de la acreditación de su inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la administración pública competente. Esta expresión latina significa representación en el acta, porque se otorga ante el órgano ante quien se quiere acreditar y éste la refleja en un documento, un acta para su constancia en adelante. También se puede hacer así ante los tribunales de justicia, respecto de los procuradores. El órgano competente para la tramitación del procedimiento deberá incorporar al expediente administrativo acreditación de la condición de representante y de los poderes que tiene reconocidos en dicho momento. El documento electrónico que acredite el resultado de la consulta al registro electrónico de apoderamientos correspondiente tendrá la condición de acreditación a estos efectos. La falta o insuficiente acreditación de la representación
no impedirá que se tenga por realizado el acto de que se trate, siempre que se aporte a cuella o se subsan el defecto dentro del plazo de 10 días que deberá conceder al efecto el órgano administrativo, o de un plazo superior cuando las circunstancias del caso así lo requieran. Las administraciones públicas podrán habilitar con carácter general o específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Dicha habilitación deberá especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que así adquieran la condición de representantes, y determinará la presunción de validez de la representación salvo que la normativa de aplicación prevea otra cosa. Las administraciones públicas podrán requerir en cualquier momento la acreditación de dicha representación. No obstante, siempre podrá comparecer el interesado por sí mismo en el procedimiento. De Registros Electrónicos de Apoderamientos, art. 6 LPAC. La Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que deberán inscribirse al menos los de carácter general otorgados a Pudacta, presencial o electrónicamente, por quien ostente la condición de interesado en un procedimiento administrativo a favor de representante, para actuar en su nombre ante las administraciones públicas. También deberá constar el bastanteo realizado del poder. En el ámbito estatal, este registro será el Registro Electrónico de Apoderamientos de la Administración General del Estado. Los registros generales de apoderamientos no impedirán la existencia de registros particulares en cada organismo, donde se inscriban los poderes otorgados para la realización de trámites específicos en el mismo. Cada organismo podrá disponer de su propio registro electrónico de apoderamientos. Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos pertenecientes a todas y cada una de las administraciones deberán ser plenamente interoperables entre sí, de modo que se garantice su interconexión, compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de las solicitudes, escritos y comunicaciones que se incorporen a los mismos. Los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos permitirán comprobar válidamente la representación de quienes actúen ante las administraciones públicas en nombre de un tercero, mediante la consulta a otros registros administrativos similares, al registro mercantil, de la propiedad y a los protocolos notariales. Los registros mercantiles, de la propiedad y de los protocolos notariales serán interoperables con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos. Los asientos que se realicen en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán contener, al menos, la siguiente información: a nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del poderdante. B. Nombre y apellidos o la denominación o razón social, documento nacional de identidad, número de identificación fiscal o documento equivalente del apoderado. C. Fecha de inscripción. D. Periodo de tiempo por el cual se otorga el poder. E. Tipo de poder según las facultades que otorgue. Los poderes que se inscriban en los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos deberán corresponder a alguna de las siguientes tipologías: a un poder general para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante, en cualquier actuación administrativa y ante cualquier administración. B. Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante, en cualquier actuación administrativa ante una administración u organismo concreto. C. Un poder para que el apoderado pueda actuar en nombre del poderdante, únicamente para la realización de determinados trámites especificados en el poder. Cada comunidad autónoma aprobará los modelos de poderes inscribibles en el registro cuando se circunscriba a actuaciones ante su respectiva administración. El apoderamiento a Pudacta se otorgará mediante comparecencia electrónica en la correspondiente sede electrónica, haciendo uso de los sistemas de firma electrónica previstos en esta ley, o bien mediante comparecencia personal en las oficinas de asistencia en materia de registros.
Los poderes inscritos en el registro tendrán una validez determinada máxima de 5 años a contar desde la fecha de inscripción. En todo caso, en cualquier momento antes de la finalización de dicho plazo el poderdante podrá revocar o prorrogar el poder. Las prórrogas otorgadas por el poderdante al registro tendrán una validez determinada máxima de 5 años a contar desde la fecha de inscripción. Las solicitudes de inscripción del poder, de revocación, de prórroga o de denuncia del mismo, podrán dirigirse a cualquier registro, debiendo quedar inscrita esta circunstancia en el registro de la administración u organismo ante la que tenga efectos el poder y surtiendo efectos desde la fecha en la que se produzca dicha inscripción. Pluralidad de interesados, art. 7 LPAC. Cuando en una solicitud, escrito o comunicación figuren varios interesados, las actuaciones a que den legal se efectuarán con el representante o el interesado que expresamente hayan señalado, y en su defecto con el que figure en primer término. Nuevos interesados en el procedimiento, art. 8 LPAC. Si durante la instrucción de un procedimiento que no haya tenido publicidad, se advierte la existencia de personas que sean titulares de derechos o intereses legítimos y directos, cuya identificación resulte del expediente y que puedan resultar afectados por la resolución que se dicte, se comunicará a dichas personas la tramitación del procedimiento. 2,2. Sistemas de identificación y firma de los interesados. Una de las novedades de esta ley LPAC es la implantación definitiva y obligatoria, al constituirse en un derecho de los ciudadanos de la administración electrónica. La cuestión que vamos a analizar ahora es si un ciudadano tiene derecho a relacionarse telemáticamente con la administración vía Internet, presentando una instancia o un escrito por esta vía. ¿Cómo se garantiza ante la administración que esa persona es quien dice ser? Es decir, ¿cómo verificamos que es efectivamente esa persona? La respuesta pasa a través de los distintos tipos de identificación que establece la ley en sus artículos 9 a 12, que pasamos a analizar. A sistemas de identificación de los interesados en el procedimiento, art. 9 LPAC. Las administraciones públicas están obligadas a verificar la identidad de los interesados en el procedimiento administrativo, mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social, según corresponda, que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. Los interesados podrán identificarse electrónicamente ante las administraciones públicas a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad. En particular serán admitidos los sistemas siguientes: a sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica, expedidos por prestadores incluidos en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación. A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados, los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica. La normativa europea, Reglamento UE, en 910/2014, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, art. 22 y decisión de ejecución, UE, 2015/1505, requiere que cada Estado miembro debe establecer, mantener y publicar listas de confianza con información relativa a los prestadores cualificados de servicios electrónicos de confianza, junto con la información relacionada con los servicios electrónicos de confianza cualificados prestados por ellos. A estas listas se hace referencia en este apartado y los siguientes. B. Sistemas basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico, expedidos por prestadores incluidos en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación. C. Sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema que las administraciones públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan. Cada administración pública podrá determinar si solo admite alguno de estos sistemas para realizar determinados trámites o procedimientos, si bien la admisión de alguno de los sistemas de identificación previstos en la letra C
conllevará la admisión de todos los previstos en las letras A y B, anteriores para ese trámite o procedimiento. En todo caso, la aceptación de alguno de estos sistemas por la Administración General del Estado servirá para acreditar frente a todas las administraciones públicas, salvo prueba en contrario, la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo. B. Sistemas de firma admitidos por las administraciones públicas, art. 10 LPAC. Los interesados podrán firmar a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento, así como la integridad e inalterabilidad del documento. En el caso de que los interesados optaran por relacionarse con las administraciones públicas, a través de medios electrónicos, se considerarán válidos a efectos de firma. A sistemas de firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada, basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica, expedidos por prestadores incluidos en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación. A estos efectos, se entienden comprendidos entre los citados certificados electrónicos reconocidos o cualificados, los de persona jurídica y de entidad sin personalidad jurídica. B. Sistemas de sello electrónico reconocido o cualificado y de sello electrónico avanzado, basados en certificados electrónicos reconocidos o cualificados de sello electrónico, incluidos en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación. C. Cualquier otro sistema que las administraciones públicas consideren válido, en los términos y condiciones que se establezcan. Cada administración pública, organismo o entidad podrá determinar si solo admite algunos de estos sistemas para realizar determinados trámites o procedimientos de su ámbito de competencia. Cuando así lo disponga expresamente la normativa reguladora aplicable, las administraciones públicas podrán admitir los sistemas de identificación contemplados en esta ley como sistema de firma, cuando permitan acreditar la autenticidad de la expresión de la voluntad y consentimiento de los interesados. Cuando los interesados utilicen un sistema de firma de los previstos en este artículo, su identidad se entenderá ya acreditada mediante el propio acto de la firma. C. Uso de medios de identificación y firma en el procedimiento administrativo, art. 11 LPAC. Con carácter general, para realizar cualquier actuación prevista en el procedimiento administrativo, será suficiente con que los interesados acrediten previamente su identidad a través de cualquiera de los medios de identificación previstos en la LPAC. Las administraciones públicas solo requerirán a los interesados el uso obligatorio de firma para a. Formular solicitudes. B. Presentar declaraciones responsables o comunicaciones. C. Interponer recursos. D. Desistir de acciones. E. Renunciar a derechos. D. Asistencia en el uso de medios electrónicos a los interesados, art. 12 LPAC. Las administraciones públicas deberán garantizar que los interesados pueden relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, para lo que pondrán a su disposición los canales de acceso que sean necesarios, así como los sistemas y aplicaciones que en cada caso se determinen. Las administraciones públicas asistirán en el uso de medios electrónicos a los interesados no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14. Son los obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas, que así lo soliciten, especialmente en lo referente a la identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes a través del Registro Electrónico General y obtención de copias auténticas. Asimismo, si alguno de estos interesados no dispone de los medios electrónicos necesarios, su identificación o firma electrónica en el procedimiento administrativo podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el uso del sistema de firma electrónica del que esté dotado para ello. En este caso, será necesario que el interesado que carezca de los medios electrónicos necesarios se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso para esta actuación, de lo que deberá quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio. La Administración General del Estado
Las comunidades autónomas y las entidades locales mantendrán actualizado un registro u otro sistema equivalente, donde constarán los funcionarios habilitados para la identificación o firma regulada en este artículo. Estos registros o sistemas deberán ser plenamente interoperables y estar interconectados con los de las restantes administraciones públicas, a los efectos de comprobar la validez de las citadas habilitaciones. En este registro o sistema equivalente, al menos constarán los funcionarios que presten servicios en las oficinas de asistencia en materia de registros. 3. Derechos de los ciudadanos. La LPAC contiene un largo catálogo de derechos que poseemos todos los ciudadanos y que se enumeran en su artículo 13 y siguientes. Dicho catálogo de derechos no es sino una ampliación de los derechos y libertades consagradas en el título I de la Constitución española, adecuados a cuando se relacionan con una administración pública. Llama la atención que esta lista de derechos figura en el título 2 de la LPAC, cuyo enunciado es de la actividad de las administraciones públicas. Lleva a pensar sobre la importancia del administrado para tal actividad, hasta el punto de constituir su razón de ser. Vamos a empezar por las normas generales de actuación, capítulo 1 de este título 2, analizando las referidas más específicamente a los administrados o interesados, sus derechos y obligaciones. A. Derechos de las personas en sus relaciones con las administraciones públicas, art. 13 LPAC. Quienes, de conformidad con el artículo 3 LPAC, tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas, son titulares en sus relaciones con ellas de los siguientes derechos. A. Comunicarse con las administraciones públicas a través de un punto de acceso general electrónico de la administración. B. A ser asistidos en el uso de medios electrónicos en sus relaciones con las administraciones públicas. C. A utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta ley y en el resto del ordenamiento jurídico. D. Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del ordenamiento jurídico. E. A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. F. A exigir las responsabilidades de las administraciones públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente. G. A la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica, contemplados en esta ley. H. A la protección de datos de carácter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las administraciones públicas. Y cualesquiera otros que les reconozcan la Constitución y las leyes. Estos derechos se entienden sin perjuicio de los reconocidos en el artículo 53, referidos a los interesados en el procedimiento administrativo. B. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas, art. 14 LPAC. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones, a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las administraciones públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las administraciones públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos los siguientes sujetos. A las personas jurídicas. B. Las entidades sin personalidad jurídica. C. Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las administraciones públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles. D. Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la administración.
Los empleados de las administraciones públicas, para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada administración. Reglamentariamente, las administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Lengua de los procedimientos Art. 15 LPAC. La lengua de los procedimientos tramitados por la Administración General del Estado será el castellano. No obstante lo anterior, los interesados que se dirijan a los órganos de la Administración General del Estado, con sede en el territorio de una comunidad autónoma, podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. En este caso, el procedimiento se tramitará en la lengua elegida por el interesado. Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano, si bien los documentos o testimonios que requieran los interesados se expedirán en la lengua elegida por los mismos. En los procedimientos tramitados por las administraciones de las comunidades autónomas y de las entidades locales, el uso de la lengua se ajustará a lo previsto en la legislación autonómica correspondiente. La Administración Pública Instructora deberá traducir al castellano los documentos, expedientes o partes de los mismos que deban surtir efecto fuera del territorio de la comunidad autónoma y los documentos dirigidos a los interesados que así los soliciten expresamente. Si debieran surtir efectos en el territorio de una comunidad autónoma donde sea cooficial esa misma lengua distinta del castellano, no será precisa su traducción. De colaboración de las personas, Art. 18 LPAC. Las personas colaborarán con la Administración en los términos previstos en la ley que en cada caso resulte aplicable, y a falta de previsión expresa, facilitarán a la Administración los informes, inspecciones y otros actos de investigación que requieran para el ejercicio de sus competencias, salvo que la revelación de la información solicitada por la Administración atentara contra el honor, la intimidad personal o familiar o supusieran la comunicación de datos confidenciales de terceros de los que tengan conocimiento por la prestación de servicios profesionales de diagnóstico, asesoramiento o defensa, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación en materia de blanqueo de capitales y financiación de actividades terroristas. Los interesados en un procedimiento que conozcan datos que permitan identificar a otros interesados que no hayan comparecido en él, tienen el deber de proporcionárselos a la Administración actuante. Cuando las inspecciones requieran la entrada en el domicilio del afectado, o en los restantes lugares que requieran autorización del titular, se estará a lo dispuesto en el artículo 100 LPAC, apartado 3. Comparecencia de las personas, Art. 19 LPAC. La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, solo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. En los casos en que proceda la comparecencia, la correspondiente citación hará constar expresamente el lugar, fecha, hora, los medios disponibles y objeto de la comparecencia, así como los efectos de no atenderla. Las administraciones públicas entregarán al interesado certificación acreditativa de la comparecencia cuando así lo solicite. Responsabilidad de la tramitación, Art. 20 LPAC. Los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las administraciones públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados, o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos. Los interesados podrán solicitar la exigencia de esa responsabilidad a la administración pública de que dependa el personal afectado. 4. Los plazos administrativos. Cómputo.
Ampliación. 4,1. Cómputo de plazos administrativos. El cómputo de plazos es un tema sensible, un elemento esencial en las relaciones entre las administraciones públicas y los interesados, porque de él depende, no pocas veces, la validez de los actos de estos en los procedimientos en los que participan. Todos hemos vivido alguna vez, o sabemos de casos en que la presentación extemporánea de un escrito ha dado al traste con pretensiones perfectamente legítimas, que decaen por haberse agotado un plazo perentorio. Por eso se trae a colación en este punto. Se regula en el capítulo 2 del título 2 de la LPAC, artículos 29 a 33 que establecen a obligatoriedad de términos y plazos, art. 29 LPAC. Los términos y plazos establecidos en esta u otras leyes obligan a las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas competentes para la tramitación de los asuntos, así como a los interesados en los mismos. B. Cómputo de plazos art. 30 LPAC. Plazos por horas. Salvo que por ley o en el derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles. Son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil. Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto, desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, y no podrán tener una duración superior a 24 horas, en cuyo caso se expresarán en días. Plazos por días. Siempre que por ley o en el derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales por declararlo así una ley o por el derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. Plazos en meses o años. Si el plazo se fija en meses o años, estos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. El plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. A esto se alude, entre funcionarios y abogados, con la expresión de fecha a fecha. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Normas comunes. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. Cuando un día fuese hábil en el municipio o comunidad autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso. La Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán en su respectivo ámbito el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado por las comunidades autónomas comprenderá los días inhábiles de las entidades locales correspondientes a su ámbito territorial, a las que será de aplicación. Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las administraciones públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de las mismas. C. Cómputo de plazos en los registros art. 31 LPAC. Cada administración pública publicará los días y el horario en el que deban permanecer abiertas las oficinas que prestarán asistencia para la presentación electrónica de documentos, garantizando el derecho de los interesados a ser asistidos en el uso de medios electrónicos.
El registro electrónico de cada administración u organismo se regirá a efectos de cómputo de los plazos por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar de modo accesible y visible. El funcionamiento del registro electrónico se regirá por las siguientes reglas. A. Permitirá la presentación de documentos todos los días del año, durante las 24 horas. B. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil. Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil. Los documentos presentados en el día inhábil se reputarán anteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el primer día hábil posterior. C. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir las administraciones públicas vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el registro electrónico de cada administración u organismo. En todo caso, la fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el documento. La sede electrónica del registro de cada administración pública u organismo determinará, atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el titular de aquella y al calendario previsto en el artículo 30,7, el calendario laboral oficial, los días que se considerarán inhábiles a los efectos previstos en este artículo. Este será el único calendario de días inhábiles que se aplicará a efectos del cómputo de plazos en los registros electrónicos, sin que resulte de aplicación a los mismos lo dispuesto en el artículo 30,6, supuestos de días hábiles en una plaza e inhábiles en otra. 4,2. Ampliación de plazos y tramitación de urgencia. A. Ampliación de plazos art. 32 LPAC. La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados. La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido se aplicará en todo caso a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento. Cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema o aplicación que corresponda, y hasta que se solucione el problema, la Administración podrá determinar una ampliación de los plazos no vencidos, debiendo publicar en la sede electrónica tanto la incidencia técnica acontecida como la ampliación concreta del plazo no vencido. B. Tramitación de urgencia art. 33 LPAC. Cuando razones de interés público lo aconsejen, se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento. 5. La información y atención al ciudadano. 5,1. Introducción. Todos los funcionarios públicos, para poder desempeñar sus funciones, y en especial aquellas en las que tengan relación directa con los ciudadanos, deberán conocer los derechos que éstos tienen frente a la Administración y que por tanto pueden exigir de ella, así como la normativa aplicable.
Recordemos cómo la LPAC, en su art. 13, consagra, entre otros, los siguientes derechos. D. Al acceso a la información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y el resto del ordenamiento jurídico. E. A ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Y abunda en la misma materia cuando establece, en el art. 53,1. El derecho. F. A obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar. Además de estas previsiones legales generales, la información y atención al ciudadano se regula con más detalle en el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, reformado y parcialmente derogado. Así, el capítulo 1 en sus artículos 1, 2 y 3 regula las funciones de información administrativa y de atención al ciudadano, comenzando por distinguir los tipos de información que ha de ser ofrecida a los ciudadanos, atendiendo a su contenido y a sus destinatarios. A continuación, en el artículo 4 determina las funciones que comprende la atención personalizada, cuya finalidad última no es otra que facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos. 5,2. La información administrativa. La información administrativa es el cauce adecuado a través del cual los ciudadanos pueden acceder al conocimiento de sus derechos y obligaciones y a la utilización de los bienes y servicios públicos. La información encomendada a las unidades y oficinas a las que se refiere el capítulo 2 del ROD 208/1996 podrá ser general o particular. A la información general art. 2. Es la información administrativa relativa a la identificación, fines, competencia, estructura, funcionamiento y localización de organismos y unidades administrativas, la referida a los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones impongan a los proyectos, actuaciones o solicitudes que los ciudadanos se propongan realizar, la referente a la tramitación de procedimientos, a los servicios públicos y prestaciones, así como a cualesquiera otros datos que aquellos tengan necesidad de conocer en sus relaciones con las administraciones públicas, en su conjunto o con alguno de sus ámbitos de actuación. La información general se facilitará obligatoriamente a los ciudadanos, sin exigir para ello la acreditación de legitimación alguna. Cuando resulte conveniente una mayor difusión, la información de carácter general deberá ofrecerse a los grupos sociales o instituciones que estén interesados en su conocimiento. Se utilizarán los medios de difusión que en cada circunstancia resulten adecuados, potenciando aquellos que permitan la información a distancia, ya se trate de publicaciones, sistemas telefónicos o cualquier otra forma de comunicación que los avances tecnológicos permitan. B. La información particular art. 3. Es la concerniente al estado o contenido de los procedimientos en tramitación y a la identificación de las autoridades y personal al servicio de la Administración y de las entidades de derecho público vinculadas a dependientes de la misma bajo cuya responsabilidad se tramiten aquellos procedimientos. Esta información solo podrá ser facilitada a las personas que tengan la condición de interesados en cada procedimiento o a sus representantes legales, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de regulación del procedimiento administrativo común a las administraciones públicas. Igualmente podrá referirse a los datos de carácter personal que afecten de alguna forma a la intimidad o privacidad de las personas físicas. La información sobre documentos que contengan datos de esta naturaleza estará reservada a las personas a que se refieran con las limitaciones y en los términos establecidos en la legislación de protección de datos y en la legislación sobre el procedimiento administrativo común. Esta información será aportada por las unidades de gestión de la Administración General del Estado. No obstante, para asegurar una respuesta ágil y puntual a los interesados,
podrán estar dotadas de las oportunas conexiones con las unidades y oficinas de información administrativa que colaborarán con aquellas cuando así se establezca. C. La atención personalizada, funciones de atención al ciudadano. El artículo 4 del RD 208/1996 señala que la atención personalizada al ciudadano comprenderá las funciones A. De recepción y acogida a los ciudadanos, al objeto de facilitarles la orientación y ayuda que precisen en el momento inicial de su visita, y, en particular, la relativa a la localización de dependencias y funcionarios. B. De orientación e información, cuya finalidad es la de ofrecer las aclaraciones y ayudas de índole práctica que los ciudadanos requieren sobre procedimientos, trámites, requisitos y documentación para los proyectos, actuaciones o solicitudes que se propongan realizar, o para acceder al disfrute de un servicio público o beneficiarse de una prestación. Esta forma de facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos, en ningún caso podrá entrañar una interpretación normativa ni consideración jurídica o económica, sino una simple determinación de conceptos, información de opciones legales o colaboración en la cumplimentación de impresos o solicitudes. C. De gestión, en relación con los procedimientos administrativos, que comprenderá la recepción de la documentación inicial de un expediente cuando así se haya dispuesto reglamentariamente, así como las actuaciones de trámite y resolución de las cuestiones cuya urgencia y simplicidad demanden una respuesta inmediata. D. De recepción de las iniciativas o sugerencias formuladas por los ciudadanos, o por los propios empleados públicos, para mejorar la calidad de los servicios, incrementar el rendimiento o el ahorro del gasto público, simplificar trámites o suprimir los que sean innecesarios, o cualquier otra medida que suponga un mayor grado de satisfacción de la sociedad en sus relaciones con la Administración General del Estado y con las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma. Aquellas que se presenten en las oficinas y centros de información administrativa se tramitarán mediante las hojas del libro de quejas y sugerencias, u otros medios análogos dispuestos a tal fin. E. De recepción de las quejas y reclamaciones de los ciudadanos por las tardanzas, desatenciones o por cualquier otro tipo de actuación irregular que observen en el funcionamiento de las dependencias administrativas. F. De asistencia a los ciudadanos en el ejercicio del derecho de petición, reconocido por los artículos 29 y 77 de la Constitución. Las unidades de información administrativa orientarán a los ciudadanos sobre la naturaleza y el modo de ejercer este derecho, así como sobre las autoridades y órganos a los que hayan de dirigir sus escritos. Sin perjuicio de ello, estas unidades deberán elevar a los órganos competentes las peticiones que reciban, en las que no figure el destinatario o conste erróneamente. Para no alargar en exceso el análisis de esta materia, solamente añadiremos que el resto del ROD 208/1996, parte no derogada, regula la organización de la información administrativa, unidades de información administrativa, sobre todo en la oficinas de información y atención al ciudadano en general y órganos colegiados.